Señoras y señores, quiero que me digan en el chat, sin terminar, cuál es la mayor pecheada de la historia del fútbol. Porque vamos a ver justamente un video que van a repasar las 10 mayores pecheadas de la historia del fútbol. Si la gente no sabe qué significa una pecheada, pecho frío. Cuando estás a punto de lograr algo y la pecho frías, y te amargás, y te asustás, y te cagás, y estás a punto de salir campeón y la pecheaste. Para mí la pecheada más grande de la historia del fútbol, y no quiero que me digan, dale, ¿qué te haces si tenés 14 años? Es la última fecha del Mundial del 1950 entre Uruguay y Brasil, el famoso Maracanazo, partido donde fueron 200.000 personas aproximadamente. Brasil empatando era campeón por primera vez de su historia de un Mundial. Arrancó ganando 1-0 y en el segundo tiempo Uruguay metió 2 goles. Para mí esa es la mayor pecheada de la historia de este deporte. Pero entiendo que estoy yendo mucho a la historia y estaría bueno hablar de algo más reciente, ¿no? Algunos ponen Barcelona contra Liverpool. Creo que esa es una pecheada bastante característica del Barcelona. ¿Estás entendiendo? Unos ponen Boca 2006. Esa es la peor pecheada que tiene Boca sin ningún tipo de dudas. Después de River, creo que hay algunas. Por ejemplo, está la de River Flamengo. Pero la de River Flamengo, ¿es una pecheada? Yo creo que sí. Literalmente iban ganando 1-0, minuto 88 final de Libertadores y le meten 2 goles en 3 minutos. Lo mismo pasó en la final de la Champions League del año 99 entre el Bayern Múnich y el Manchester United en el Camp Nou. Ahí tenemos 2 ejemplos. Pero por ejemplo, River Lanús 2017, ¿les parece peor? Para la gente que no sabe, River iba ganando 3-0 y Lanús le metió 4 goles en 20 minutos. River San Lorenzo 2008 iba ganando 2-0 con 2 jugadores más y se lo empataron. River Peñarol del 66, final de Libertadores, ganaban 2-0, perdieron 4-2. Después una tiruna muy buena, boludo. 2005, Milagro de Estambul. 3-0 ganaba el Milan, se lo empata a Liverpool 3-3 en 6 minutos. Impresionante esa también, ¿eh? Barcelona contra Roma, sí. Y también Barça-PSG. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Así que vamos con el video, chicos. Las 10 mayores pecheadas de la historia del fútbol. ¿Estamos listos o no estamos listos, chat? Espero que estén listos. ¡Vamos allá! No, bueno. Pero no podés arrancar de una con el escudo enorme del Arsenal, amigo. A mí me sigue mucha gente gunner. Vas a hacer que todo el chat mande el mote de risa. ¿Dónde quedó el respeto por los demás, muchachos? Ya de una te clava el escudo del Arsenal, amigo. Un poco de respeto, chicos, no se rían. Comenzamos con el Arsenal en la temporada 2022-2023. Los Gunners tuvieron una temporada casi perfecta. Era su oportunidad de volver a ser campeones después de 19 años. Tomaron el liderato de la tabla en apenas la jornada 3 y lo mantuvieron por prácticamente toda la temporada. Llegaron a sacarle hasta 6 puntos de ventaja al segundo lugar, el Manchester City. Entre la jornada 24 y 29 ganaron todos sus partidos, parecían invencibles, pero llegando a la jornada 30 se cayeron. Empataron con el Liverpool en la jornada 30, con el West Ham en la 31, con el Southampton en la 32 y en la jornada 33 se enfrentaron al Manchester City, su más cercano perseguidor. El resultado fue de 4-1 a favor de los Citizens y así los Gunners dejaron ir el primer lugar, que había sido suyo desde la jornada 3. Intentaron levantar con victoria sobre el Chelsea y el Newcastle, pero ya era demasiado tarde. El City siguió sumando victorias y el Arsenal no los alcanzó. Los Citizens terminaron alzando el trofeo con 89 puntos. Arsenal se quedó en segundo lugar con 84. Una pregunta, chicos. Mirá, aparece el Madrid después. ¿Para ustedes es pecheada lo de Arsenal? Yo siento que esa temporada puntual, el Arsenal la pecheó por cómo se dio la temporada. Pero ¿para ustedes importa la expectativa que había previo a la temporada? Antes de que comience la temporada, todos creían que el City le iba a sacar 30 puntos al Arsenal. Que el Arsenal haya llegado a la fecha 34, puntero del campeonato, lo convierte al Arsenal en una temporada extraordinaria, que superó las expectativas y que por ese motivo no puede ser pecheada. Por ejemplo, yo tengo una opinión muy polémica. Quiero ver si la gente me banca o no me banca. Pongan ahí si me bancan, nadie si no me bancan. Para mí lo de Atlético Madrid con el Real Madrid en la final de Champions no es pecheada. En 2014 o en 2016. Si quieren vamos al caso del 2014. El Atlético de Madrid ganó la Liga Española en el Camp Nou contra el Barcelona y dejó 3-0 al Real Madrid. En la Champions llegó a la final con un equipo que un jugador del Madrid valía más que todo el plantel del Atlético. En la final de la Champions hasta el minuto 90 iba ganando 1-0. El Madrid lo empata de pelota parada y después de ganar que lo gana. ¿De verdad creen que es pecheada, amigo? Literalmente siendo mucho menos estuvo a punto de ganar. Pecheada es cuando vos sos superior, vas ganando, tenés todo para ganar y perdés. Atlético tenía todo para perder y aún así hizo un partido extraordinario. Entonces, para ustedes, ¿lo Atlético de Madrid es pecheada? Yeah, si lo es, nine si no lo es. Para mí no es pecheada eso. Para mí pecheada es cuando vos sos más y perdés. Si vos sos menos y perdés, por más que la pecho fríes de la manera en la que perdés, no es pecho fría para mí. La gente dice que sí.
Para mí es un poco injusto. Por ejemplo, en 2016 el Atlético de Madrid eliminó en cuarto del Champions al Barcelona de la MSN, en semi del Champions al Bayern de Guardiola, y la final la perdió por penales contra el Real Madrid. ¿Es una pecheada? Si seguimos la lógica, el Atlético debía haberse quedado fuera en cuartos con el Barça. Eliminó 2 cucos, pierde la final por penales y la pechofriaron. O sea, ¿qué es mejor quedarse fuera en cuartos con el Barça? No sé, para mí es un poco injusto, pero bueno. Vamos con una pecheada del Real Madrid que no se me ocurre cuál puede ser. El Real Madrid de la temporada 2003-2004. 2003-2004, a ver los muñecos que tenían. Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario. Era un equipazo, con los galácticos Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckham, además de Iker Casillas, Roberto Carlos, Guti y Raúl González. Obviamente eran los grandes favoritos para ganar la Liga y hasta la Champions. Los merengues pelearon el primer lugar desde el inicio de la temporada con el Deportivo La Coruña, el Valencia y el Barcelona. Y Aura ese Messi. Finalmente en la jornada 15 tomaron el primer lugar tras una victoria ante el Barça. Esa fue su posición por varias jornadas y hasta llegaron a sacarle 8 puntos de ventaja al segundo, pero en la recta final el equipo vino abajo. Empates contra el Racing y el Zaragoza y una derrota ante el Athletic permitieron que el Valencia se acercara a solo un punto. Luego se recuperaron con 2 victorias consecutivas, pero tras perder la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza y caer eliminados en cuartos de final de Champions por el Mónaco, el Madrid terminó de hundirse. ¿Qué le pasó a ese Madrid, chicos? Perdió la final de la Copa del Rey con el Zaragoza, quedó fuera en cuartos de Champions con el Mónaco y perdió la Liga. Ganaron el liderato tras una derrota en casa de 3-0 ante los Asuna. Luego en la jornada 33 vencieron al Atlético de Madrid manteniéndose en la pelea, pero inexplicablemente los blancos perdieron sus últimos 5 partidos ante el Barcelona, el Depor, el Mallorca, el Real Murcia y la Real Sociedad. Perdieron las últimas 5 fechas. La peor racha del Madrid en toda su historia. Dejaron ir la Liga y acabaron hasta la 4ª posición. ¡Cuartos quedaron! La pecharon en Liga, en Copa y en Champions. Amigos, ¿qué onda ese Real Madrid? ¿Estamos de acuerdo de que esta es la definición? Que no solo alcanza con tener buenos jugadores. Lo mismo le pasó al París cuando fichó a Messi, a Neymar y a Mbappé. No alcanza solo con esto, muchachos. Y lo mismo le va a pasar al Liverpool esta temporada. Acuérdense lo que les digo. Esta última jornada vimos a uno puso, es como en tu modo carrera, pará, boludo. Una de las mayores pecheadas. El Ajax estaba por conseguir su título de liga número 37. Entre la jornada 15 y la 25, Ajax ganó todos sus partidos, subiendo hasta la primera posición. En la jornada 27, Ajax venció a su más cercano perseguidor, el PSV, llegando a la jornada 29 con 73 puntos, 9 más que el PSV a falta de 5 jornadas. Le sacaba 9 puntos al segundo con 5 jornadas por jugarse, siendo el Ajax en Holanda, perdón. Esto es una pecheada sin igual. Sos el que mejor equipo tiene, el equipo más grande, tenés la liga ganada. Esto es una pecheada. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. El Ajax empató con el Sparta en la jornada 30 y luego perdió ante el Utrecht en la jornada 31. En la jornada 32 el Ajax empataba con el NEC y el PSV caía ante el Feyenoord. Con esos el PSV perdía. Resultados, el Ajax se coronaba campeón a falta de 2 jornadas, pero en los últimos minutos el Ajax terminó perdiendo con el NEC y el PSV le remontó al Feyenoord, poniéndose ahora solo un punto. En la penúltima jornada Ajax seguía dependiendo de sí mismo. Trataron de despertar y vencían al Groningen 2-1, pero en el 90+9 Groningen les empató. El PSV volvió al Heracles y así pasaron a ser el primer lugar a falta de una jornada. En la penúltima jornada Ajax venció al Twente, pero ya no sirvió de nada, pues el PSV venció al Sparta y así terminaron siendo campeones con 79 puntos, un punto más que el Ajax. Fue toda una tragedia la forma. Pero ustedes los hinchas del PSV festejaron más esta liga holandesa que los hinchas del Real Madrid y la Champions League. Para mí sí, boludo. Ahí te das cuenta, amigo, que no solamente hay que medir el título que ganás, sino también del club del cual sos hincha. En la que el Ajax dejó ir el título, pues como mencioné, llegaron a tener 9 puntos de ventaja a falta de solo 5 jornadas. Más vale que después aparezca River, amigo, porque River hay como 80 y de Boca hay una sola que es la del 2006, que encima nos sirvió para que se vaya a la Volpe, venga Russo y ganar la Copa Libertadores. Entonces, contá bien la historia, Virgo, contá bien la historia, pelotudo. Otro caso es el de Boca Juniors en la Apertura 2006 de la Liga Argentina. Boca venía de ser campeón de los últimos 2 torneos y trataban de ganar el primer tricampeonato de su historia. Desde la jornada 1 Boca fue líder, llegaron a ganar sus primeros 6 partidos y además ganaron la Recopa Sudamericana, pero el Coco Basile, entrenador del equipo, dejó el cargo para dirigir a la selección de Argentina. Su sustituto fue Ricardo Lavolpe y con él todo se vino abajo. Los jugadores no se adaptaron a su estilo de juego y Boca comenzó a dejar ir puntos. Aún así el equipo sumó victorias que le hicieron mantener el primer puesto. En la jornada 17, a falta de 2 jornadas, Boca era primer lugar con 4 puntos de ventaja. Necesitaban únicamente sumar un punto en las últimas 2 jornadas para ser campeones. En la penúltima jornada, Boca perdió 1-0 ante Belgrano y Estudiantes se acercó a 3 puntos. En la última jornada, Boca jugaba en casa ante Lanús. Con el empate era suficiente para salir campeón, pero Boca perdió ante Lanús y con el triunfo de Estudiantes ante Arsenal de Sarandí empataron en puntos con 44.
Encima Boca contra Lanús en la Bombonera arranca ganando, con gol de penal de Palermo, y nos remontan, amigo. Teníamos que sacar un punto de 6 y perdimos los 2 partidos. Y ahí recién nos empataron, boludo. 4 cada uno. Tras esto se disputó un partido de desempate en cancha neutral. Boca comenzó ganando con gol de Palermo, pero Estudiantes le dio la vuelta al partido. Así los de La Plata terminaron siendo campeones y Boca se quedó sin su tricampeonato. Otro de los casos más increíbles fue el del Borussia. Igual para mí lo de Boca no es pecheada, amigo. Venía Boca de ganar 2 torneos locales, había ganado la Recopa, cambió de entrenador, perdió la última fecha y perdió la final. Para mí son cosas que te pueden pasar, boludo, en el fútbol, amigo. No todo Qatar, Dortmund en la temporada 2022-2023. Esa temporada de la Bundesliga fue la más emocionante de los últimos años. El Unión Berlín fue el primer lugar de la tabla en las primeras 10 jornadas. Luego, como de costumbre, ese puesto fue para el Bayern Múnich, pero el Borussia Dortmund se fue acercando poco a poco hasta llegar al primer puesto en la penúltima jornada. ¿Puedo decir algo sin que la gente me putee y me insulte? Esa Bundesliga que perdió el Borussia Dortmund en la última fecha, toda la gente en las redes sociales re triste. Amigo, solamente conocías a Royce, ¿qué te haces el dolido? Ahora toda la gente a mandar caritas llorando. ¿Qué carajo les importa al Borussia Dortmund? Si sos seguidor del Borussia Dortmund te banco a muerte. Pero la gente se puso mal como si fuesen todos fanáticos del Borussia Dortmund, amigo, dale. Parecía que por fin el Borussia iba a quitarle el título al Bayern, que venía de ganar las últimas 10 temporadas. Era el momento para el Dortmund. Con 2 puntos de ventaja sobre el Bayern llegaron a la última jornada. A la misma hora Bayern Múnich visitaba al Colonia y el Borussia jugaba en casa ante el Mainz 05, equipo que ya ni se disputaba nada. Inesperadamente en los primeros minutos el Mainz se puso 2-0 arriba y el Bayern le ganaba 1-0 al Colonia. Ahora los bávaros tomaban el primer lugar. En los últimos minutos el Colonia le empató al Bayern. A pesar de la derrota el Borussia iba a ser campeón, pero en el último minuto Jamal Musiala anotó para el Bayern Múnich. Con eso llegaron a 71 puntos y por diferencia de goles terminaron siendo campeones. Borussia dejó ir el título y el Signal Iduna Park se quedó en completo silencio. Qué dolor igual, para el hincha de Borussia Dortmund. Me acuerdo que Bellingham igual no jugó ese día y Marco Reus no pudo ganarlo, lamentablemente. Qué tema el Borussia Dortmund. Es un campeonato de Bundesliga, es un campeonato de Champions League. Real Sociedad, esta no me digan Nenazo, pero no la conozco, Uno de los casos más recordados en España fue el de la Real Sociedad en la temporada 2002-2003. 2002-2003. Desde el arranque pelearon codo a codo con el Real Madrid de los Galácticos. En la jornada 6 tomaron el liderato de la tabla y no lo soltaron por varias jornadas. El equipo jugaba un fútbol espectacular, goleando incluso al propio Real Madrid en la Noeta. Pero para los que me ponen Nenazo Qatar o Nene Premier, ¿ustedes conocen esta historia? De hecho, no sabía que Xabi Alonso iba a jugar en esa Real Sociedad. Pero no es de Nenazo, tengo 22 años, no tengo 40, chicos, no soy Maldini. Parecía que la Real iba a romper con más de 20 años de sequía y coronarse campeón. En la jornada 24 la Real soltó el liderato y el Real Madrid le llevó a sacar hasta 6 puntos de ventaja. Sin embargo, en las últimas jornadas el Madrid dejó ir puntos y la Real volvió al primer lugar en la jornada 34. Mantuvieron ese puesto durante la jornada 35 y 36, pero en la jornada 37 la Real se enfrentó al Celta de Vigo. Fue un partido que marcó la temporada. La Real Sociedad perdió 3-2 en Balaídos y cedió en primer lugar al Real Madrid. Qué lástima. En la última jornada le ganaron al Atlético, pero el Real Madrid venció 3-1 al Athletic de Bilbao. Real Madrid... Bueno, pero perdió una liga con el Real Madrid a una fecha de terminar, lo pasaron, siendo la Real Sociedad, qué sé yo, amigo. Madrid acabó la temporada con 78 puntos y la Real se quedó en 76. Esa derrota ante el Celta de Vigo en la última jornada quedó marcada como una de las más dolorosas de su historia, pues con una victoria habrían sido campeones. Bueno, pero no sé si cuenta como pecheada. En la temporada 95-96 de la Premier League, el Newcastle protagonizó una de las mayores pecheadas de la historia del fútbol inglés. ¿Están listos para escuchar la mayor epopeya de la historia del fútbol inglés? Escuchen y aprendan, nenes. Estaban con figuras como Alan Shearer, David Ginola y Les Ferdinand. Alan Shearer estaba en ese equipo, De gran parte del campeonato fueron líderes absolutos e incluso llegaron a tener 12 puntos de ventaja sobre el Manchester United en enero. 12 puntos de ventaja, nos sacaron. El título parecía asegurado. Todo el país hablaba del fútbol champán del Newcastle, un equipo que encantaba y goleaba, pero en la recta final todo se vino abajo. Entre febrero y abril sufrieron derrotas clave ante el Manchester United y Arsenal, además de empates inesperados que comenzaron a reducir su ventaja. Mientras tanto, el Manchester United de Ferguson no dejó de ganar y comenzó a acercarse peligrosamente. Nosotros no parábamos de ganar. O sea, lo que tenía ese equipo es que estaba a 12 puntos, pero no se daba por vencido. Ganaba. Y bueno, después se nos terminó dando la Premier. El partido que simbolizó la caída fue el 4-3 ante Liverpool en la jornada 33. Gracias al Liverpool. Un auténtico partidazo que pasó a la historia, pero este fue lo más cerca que estuvo Liverpool de ganar una Premier en esa época. Que dejó al Newcastle tocado anímicamente. A partir de esa derrota, el Newcastle perdió el primer puesto y ya no pudieron reaccionar. Terminaron segundos con 78 puntos, 4 menos que el Manchester United, equipo que se coronó campeón. El Newcastle dejó ir una liga que ya parecía suya. 12 puntos nos sacaban, ¡No!
Esta es la peor de todas, ¿me bancan? No hay nada como esta. Yo no recuerdo algo similar. Escuchen y vean esto, es impresionante. En el Brasileirão 2023 se vivió una de las pechadas más escandalosas, protagonizada por el Botafogo. El club carioca arrancó la liga de forma arrolladora. Entre las jornadas 1 y 19 lograron 15 victorias, sacándole hasta 13 puntos de ventaja, su 13 puntos de ventaja, 15 victorias. cercano perseguidor. Todo parecía indicar que el Botafogo iba a volver a ser campeón de Brasil después de más de 25 años, pero en la segunda vuelta vino el derrumbe. El entrenador Luis Castro dejó al equipo para irse al Nazar y tras su salida nada fue igual. Botafogo comenzó a dejar ir puntos. Para la jornada 31 todavía eran punteros con 7 puntos de ventaja sobre Palmeiras. Esa jornada se enfrentaron en casa de Botafogo. Botafogo ganaba el partido 3-1 y la ventaja iba a ser de 10 puntos, pero en los últimos 10 minutos Palmeiras anotó 3 goles, le dio la vuelta al partido y se puso Ganaban 3-1 al minuto 84 y perdieron 4-3. a solo 4 puntos. Y ahí se puso a 4 puntos recién el Palmeiras. En la jornada 33 Botafogo tuvo un partido parecido ante Gremio. Botafogo ganaba 3-1 en casa, pero con un hat-trick de Luis Suárez, Gremio le dio la vuelta al partido. No, Luis Suárez. Ese año Luis Suárez ganó el premio al mejor jugador de Brasileirão. Qué pedazo de fenómeno Luis Suárez, boludo. Qué buen delantero. País que fue, país que la rompió, país que fue figura, país que lo aman. Encima muy gracioso el chabón. A falta de 4 jornadas, Botafogo dejó ir el liderato y ya no lo recuperaron. El desplome fue brutal, solo ganaron 2 de sus últimos 15 partidos. Al final, en la jornada 38, Botafogo terminó con 64 puntos, siendo relegados hasta la quinta. Mirá esa imagen. Primero de la fecha 3 a la fecha 34. Qué pecheada, boludo. Quinta posición, el título fue para Palmeiras con 70 unidades. De ser líder en más del 80% del campeonato, Botafogo terminó fuera hasta de la pelea por el subcampeonato. Posiblemente la pechofriada más famosa en la historia del fútbol alemán fue por parte del Bayer Leverkusen. Ah, sí, señor. Temporada 2002-2003. No, perdón, temporada 2001-2002. Para que vean que no soy nenazo, ¿eh? En la temporada 2001-2002, el Bayer Leverkusen estaba haciendo una campaña de ensueño con un equipo lleno de talento encabezado por Michael Ballack, Lucio, C. Roberto y Berbatov. El Bayer Leverkusen, porque podían ganar las 3 y no ganaron ninguna. Entonces en vez de Leverkusen, nada, no ganaron nada. Leverkusen era líder indiscutible de la Bundesliga y también semifinalistas de Champions League y Copa Alemana. A falta de 3 jornadas para el final de la liga, el Leverkusen tenía 5 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund y parecía que por fin iban a conseguir su primer título de liga. Sin embargo, en el peor momento el equipo se derrumbó, perdió 2-1 contra el Werder Bremen y luego cayó en la penúltima jornada ante el Nuremberg. La victoria de la última jornada ante el Hertha Berlín ya no sirvió de nada. El Borussia aprovechó el colapso ganando sus últimos 3 partidos y se quedó con el título. Perdió la final de la Copa Alemana, perdió la Bundesliga perdiendo los últimos partidos y le queda la final de la Champions. Pero la pesadilla no terminó ahí. Pocos días después el Leverkusen perdió la final de la Copa Alemana ante el Schalke 04 y también cayó en la final de la Champions League ante el Real Madrid. En solo 2 semanas, el Bayer Leverkusen pasó de poder ganar un histórico triplete a quedarse sin nada. Y encima, lo más loco de todo es que un mes después de eso, Ballack pierde la final del Mundial. Ballack perdió en 45 días final de Copa Alemana, liderato de Bundesliga, final de Champions League y final de Mundial. Y era un gran jugador Michael Ballack. Culminamos con el Liverpool. Pobre Lucito, que solo que jugó su hora esta temporada. Pero esta pechada de Liverpool fue durísima. Finalmente terminamos con la pechada de Liverpool en la temporada 2013-2014. Bajo el mando de Brendan Rodgers, los Reds tuvieron su mejor campaña en años. Liderados por Luis Suárez, Daniel Sturridge y Steven Gerrard. Dale, boludo. Por Luis Suárez, punto final, amigo. Hacía todo de él. Gerrard, boludo. Liverpool se ubicaba en la 4ª posición. Pero entre la jornada 25 y la jornada 35 ganaron todos sus partidos. Una racha de 11 triunfos consecutivos que les hizo tomar el primer lugar. Incluso uno de esos triunfos fue en la jornada 34 ante el Manchester City, que los dejaba con el título prácticamente en las manos. A falta de 3 jornadas, el Liverpool era líder con 80 puntos, 3 más que el City, y todo parecía encaminado para... Faltaban 3 fechas y le sacaban 3 puntos al segundo. Liverpool no puede pechar esto. ¿Saben que yo esta temporada quería que la Premier gane el Liverpool? Por Suárez. A mí me da bronca esto. Volver a ser campeones de Inglaterra después de 24 años. Sin embargo, en la jornada 36 llegó el momento más trágico. Enfrentaban al Chelsea en Anfield. Al borde del descanso, Steven Gerrard resbaló en una salida con el balón. Dembaba robó la pelota y marcó el 1-0. Liverpool terminó perdiendo 2-0 y el sueño empezó a desmoronarse. Ese día jugó Salah para el Chelsea. Impresionante. Una semana después, el Liverpool debía ganar al Crystal Palace para mantener la esperanza. Iban 3-0 al minuto 79, pero... ¿Escucharon? Tenían que ganar al Crystal Palace para quedar primero. Iban ganando 3-0 al minuto 79. El Palace les empató 3-3. Nunca le vi llorar a Suárez tanto en su carrera como ese día. 2 minutos de reloj llorando desconsoladamente hasta que sea el vestuario. El Manchester City aprovechó los tropiezos y se coronó campeón con 86 puntos, mientras el Liverpool terminó segundo con 84.
Eso es todo por el video de hoy. Nah, boludo, no me pones ninguna de River, amigo, dale. Cualquiera, No sé, ¿por qué no hay ninguna de River, chicos? Y para terminar con este video, chicos, ¿cuál es la mayor pecheada de la historia de una selección? Yo ya dije el maracanazo. Díganme otra pecheada que ustedes recuerden de una selección. ¿Cuál puede ser, amigo? Selección de fútbol, pecheada. Un partido que lo tenían ganado y lo perdieron. Ah, mirá la que tiró uno. El Lauticar tiró una muy formidable. Hungría 1954. Buenísima. El milagro de Berna, que Alemania le gana 3-2. Buenísima, muy buena. Ahora, otra más de ahora, boludo. ¿Cuál puede ser, amigo? Es difícil, una pecheada. Yo tengo una, pero media falopa, Japón-Bélgica. Realmente Japón arranca ganando 2-0 con 2 goles en el segundo tiempo y se lo remontan, pero es muy nenazo. Tiene que haber una mejor, amigo. La verdad que tiene que haber alguna mejor. No se me ocurre otra, boludo. Pecheada, Es difícil, boludo. Eliminatoria rumbo a Rusia 2018, lo de Paraguay. Sí, es verdad. Tenían que ganarle de local a Venezuela para ir y perdieron, es cierto. Esa fue dura, Esa fue dura. En Champions hay un montón, boludo. En Libertadores también, pero en selección vieron que no hay muchas. No hay tantas. ¿Pasó alguna vez en un mundial con una selección iba ganando por 3 goles y se lo empataron? O sea, posta, eso que hemos visto en Libertadores, en Champions, nunca pasó en selección. Es difícil que pase, boludo. Capaz pasó y no sabemos, pero bueno, un día lo voy a averiguar.